El poder invisible de tu voz interior, el gancho de la transformación. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar lo que susurra tu mente cuando estás completamente solo? Esa voz que nadie más puede oír, esa conversación silenciosa que ocurre en cada instante de tu existencia, tiene un poder que probablemente subestimas cada día de tu vida. No es exageración decir que esa voz interior determina absolutamente todo lo que experimentarás en los próximos años, meses, semanas y días. Desde cómo te despiertas por la mañana hasta cómo interpretas los desafíos que encuentras. Desde tu capacidad de amar genuinamente hasta tu resistencia ante la adversidad. Todo está orquestado por ese diálogo silencioso que sostienes contigo mismo constantemente. Respira profundamente por un momento. Reconoce que has llegado hasta aquí buscando algo que sientes que falta en tu vida interior. Esa sensación de incompletud, esa intuición de que algo podría ser diferente, es precisamente lo que te permite comenzar esta transformación. No eres débil por sentirlo, eres profundamente humano por reconocerlo. Antes de que avancemos juntos en este camino, si buscas claridad y paz interior que trascienda los cambios superficiales, si deseas entender cómo los antiguos filósofos mantuvieron su serenidad en medio del caos, quédate hasta el final. Si resonamos en este momento, te invito a suscribirte y dejar un like para que más personas encuentren este camino de transformación genuina. Tu gesto amplifica este mensaje a quienes lo necesitan. La premisa central que exploraremos durante estos próximos minutos es revolucionaria pero simple. Tu vida no cambiará porque cambies tu situación, sino porque transformes el diálogo que mantienes contigo mismo sobre esa situación. Marco Aurelio, el emperador romano más poderoso de su tiempo, no escribía sus reflexiones para ser publicado. Escribía para sí mismo porque comprendía profundamente que la verdadera revolución ocurre en la quietud de tu propia mente. Epicteto, quien fue esclavo la mayor parte de su vida, descubrió algo que ningún tirano podía arrebatarle: el control sobre su interpretación de los eventos. Séneca, filósofo y estadista, dedicó su existencia a entender que la libertad verdadera reside en cómo elegimos hablar sobre lo que nos sucede. Estos no eran hombres que vivían en torres de marfil separados del mundo. Eran hombres que enfrentaban presión política, amenazas de muerte, pobreza, enfermedad y pérdida. Y sin embargo, mantuvieron una claridad mental que les permitía actuar desde la virtud en lugar de desde el miedo. ¿Cómo lo lograron? A través de una disciplina específica sobre su lenguaje interior. La forma en que hablaban consigo mismos determinaba completamente su experiencia de la realidad. Durante los próximos 7 días te presentaré 7 susurros específicos, 7 formas de hablar contigo mismo que han sido probadas a lo largo de milenios. No son afirmaciones positivas vacías que intentan engañar a tu mente. No son mantras que niegan la realidad. Son reencuadres profundos que transforman tu relación con lo que experimentas, permitiéndote actuar desde un lugar de poder en lugar de desde la victimización. Son susurros porque no necesitan ser gritos. Son susurros porque la verdadera transformación ocurre en el espacio quieto entre tus pensamientos. La ciencia moderna está comenzando a confirmar lo que los antiguos filósofos ya sabían. Tu diálogo interno afecta literalmente tu fisiología, tu sistema nervioso, tu capacidad de recuperación ante el estrés, tu claridad de pensamiento y tu capacidad de tomar decisiones sabias. Cuando hablas contigo mismo de una manera específica, activas patrones neurales particulares. Cuando repites esos patrones consistentemente durante 7 días, comienzas a reescribir literalmente tus circuitos mentales por defecto. No es magia, es neuroplasticidad.
Es la capacidad de tu cerebro para reorganizarse a sí mismo basándose en la experiencia repetida. Pero aquí está lo crucial. No es suficiente simplemente repetir palabras. Debe haber comprensión. Debe haber una conexión emocional auténtica con lo que estás diciendo a ti mismo. Debe haber una intención clara de que estás eligiendo una forma diferente de ser en el mundo. Por eso, estos 7 susurros no son simples frases. Son invitaciones a una forma completamente diferente de estar en tu propia existencia. Consideremos por un momento qué sucede cuando no controlas tu diálogo interior. ¿Qué ocurre cuando permites que tu mente te cuente historias automáticas sobre los eventos de tu vida? Una persona te critica en una reunión y tu mente inmediatamente genera la narrativa. No soy lo suficientemente bueno, todos ven mis defectos, nunca tendré éxito. Esa narrativa no es un hecho. Es simplemente lo que tu mente entrenada ha aprendido a hacer automáticamente. Y esa narrativa genera emociones específicas, que generan comportamientos específicos, que generan resultados específicos. De repente te comportas de manera defensiva. De repente no contribuyes en la próxima reunión. De repente pierdes oportunidades que podrían haberte llegado. Pero ¿y si en ese mismo momento, cuando eres criticado, tu voz interior dijera algo completamente diferente? Y si dijera, esta es información valiosa, puedo aprender de esto, esto no define mi valor. De repente, la misma situación genera una respuesta completamente diferente. De repente, tienes acceso a tu inteligencia. De repente, puedes escuchar genuinamente. De repente, creces. La situación externa es idéntica, la única diferencia es tu diálogo interior. Y sin embargo, todo en tu experiencia ha cambiado. Esto no es pensamiento positivo ingenuo, es reconocimiento honesto de dónde reside tu poder real. El estoicismo antiguo no enseña que todo sea perfecto o que debas ignorar el dolor. Enseña que existe una distinción fundamental entre lo que controlas y lo que no controlas. No controlas si alguien te critica. No controlas si ocurre un evento adverso. No controlas la enfermedad, la pérdida o el cambio, pero controlas absolutamente tu interpretación de eso. Controlas tu respuesta, controlas cómo hablas contigo mismo sobre lo que sucede. Y ese control pequeño pero absoluto sobre tu lenguaje interior, es donde toda la libertad verdadera reside. Durante los próximos 7 días, mientras exploramos cada uno de estos susurros en profundidad, te invitaré a hacer un experimento con tu propia vida. No te pido que creas en fe ciega. Te pido que experimentes. Te pido que observes qué sucede cuando cambias deliberadamente tu diálogo interior en momentos de estrés, incertidumbre o frustración. Te pido que notes cómo cambia tu cuerpo. Te pido que observes cómo cambian tus opciones disponibles. Te pido que veas cómo la gente responde diferentemente a ti. Porque la transformación verdadera siempre comienza con la observación honesta de lo que ya está sucediendo en tu propia experiencia. La ciencia detrás de las palabras. Fundamento neurológico. Como vimos en el inicio de nuestro viaje, tu voz interior tiene un poder que va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas reconoce conscientemente. Pero, ¿qué sucede exactamente en tu cerebro cuando hablas contigo mismo de una manera específica? ¿Por qué esta práctica antigua de disciplinar el diálogo interior tiene efectos tan profundos y medibles en tu vida moderna? La respuesta reside en entender la arquitectura de tu cerebro y cómo responde a la narrativa que constantemente te cuentas. Cuando experimentas una situación estresante o desafiante, tu amígdala, esa pequeña estructura alojada en lo profundo de tu cerebro, se activa. Esta es la parte de tu cerebro que procesa el miedo y el estrés. Es extraordinariamente eficiente en lo que hace. Detecta amenaza y prepara tu cuerpo para reaccionar.
En términos evolutivos, esto fue increíblemente valioso. Si eras un humano primitivo y veías a un depredador, necesitabas que tu amígdala se activara rápidamente para ayudarte a huir o luchar. Ese sistema te mantenía vivo. Pero aquí está el problema moderno. Tu amígdala no distingue entre una amenaza de vida o muerte real y una amenaza imaginaria creada por tu narrativa mental. Cuando tu mente te dice, no soy lo suficientemente bueno para esta oportunidad, tu amígdala responde como si fuera una amenaza física real. Tu frecuencia cardíaca aumenta, tu respiración se vuelve superficial, tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés. Tu acceso a la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable de la creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones sabias, se reduce. De repente, no estás operando desde tu inteligencia completa. Estás operando desde un estado de supervivencia primitivo. Y todo esto ocurre porque tu diálogo interior activó una cascada neurológica específica. Pero aquí está lo extraordinario. El proceso inverso es igualmente cierto. Cuando deliberadamente cambias tu narrativa interna, cuando hablas contigo mismo de una manera que comunica seguridad y capacidad, activas diferentes circuitos neurales. Tu corteza prefrontal se vuelve más disponible. Tu sistema nervioso parasimpático, el que promueve la calma y la restauración, se activa. Tu cuerpo reduce la producción de cortisol y comienza a producir sustancias químicas del bienestar, como la serotonina y la dopamina. De repente, tienes acceso a más de tu inteligencia. De repente, ves opciones que no veías antes. De repente, puedes actuar de manera más efectiva. Esto no es especulación. Esto es neurociencia documentada. Los neurocientíficos han observado que cuando las personas practican deliberadamente cambiar su diálogo interno, ocurren cambios físicos medibles en su cerebro. Las conexiones neurales que respaldan el nuevo patrón de pensamiento se fortalecen. Las conexiones que respaldan el patrón antiguo se debilitan. Esto es neuroplasticidad en acción. Tu cerebro es literalmente maleable, moldeable, capaz de reorganizarse a sí mismo en respuesta a la experiencia repetida. Y una de las formas más poderosas de dirigir esa reorganización es a través de tu diálogo consciente contigo mismo. Cuando repites un pensamiento específico consistentemente, creas lo que los neurocientíficos llaman un camino neural. Imagina un sendero a través de un bosque denso. La primera vez que caminas por ese sendero es difícil. Hay arbustos en el camino, hay obstáculos, pero cada vez que caminas por el mismo camino se hace más fácil. Los arbustos se aplastan. El camino se vuelve más claro. Después de cientos de viajes, ese camino es tan evidente que casi puedes caminar por él con los ojos cerrados. Así es como funciona tu cerebro. Cada vez que activas un patrón de pensamiento específico, ese patrón se vuelve más probable que se active automáticamente en el futuro. Esto explica por qué los hábitos de pensamiento negativo son tan pegadizos. Si durante años has practicado el pensamiento de soy incapaz, o nada me sale bien, o no merezco éxito, has creado caminos neurales muy profundos y bien establecidos. Cuando ocurre un evento desafiante, tu cerebro automáticamente activa esos caminos. Es como si tu mente dijera, conozco este camino, lo hemos recorrido miles de veces, vamos por ahí. Y de repente, sin ninguna decisión consciente, estás experimentando el mismo patrón de pensamiento destructivo nuevamente. Pero la noticia extraordinaria es que puedes crear nuevos caminos. Puedes, a través de la práctica repetida deliberada, crear nuevas rutas neurales. Esto es precisamente lo que harás durante estos 7 días. Al repetir consistentemente un susurro específico, cada día, especialmente en momentos de estrés o desafío, estás creando literalmente nuevos caminos neurales. Estás entrenando tu cerebro a responder de una manera diferente. Y aquí
está lo crítico. Después de aproximadamente 21 días de práctica consistente, un nuevo patrón comienza a sentirse natural, comienza a activarse automáticamente, comienza a ser tu respuesta por defecto en lugar de tu respuesta elegida. Ahora bien, hay algo más profundo que entender aquí. No es solo tu cerebro el que está respondiendo a tu diálogo interior, es tu cuerpo completo. Los científicos han descubierto que existe una conexión profunda entre tu lenguaje, tus emociones y tu fisiología. Cuando hablas contigo mismo de una manera que genera seguridad, tu respiración se vuelve más profunda, tu ritmo cardíaco se estabiliza, tu sistema inmunológico se fortalece, tu capacidad de recuperación ante el estrés mejora. Es como si tu cuerpo dijera: aparentemente estamos seguros, podemos relajarnos, podemos dedicar recursos a la curación y el crecimiento en lugar de a la supervivencia. Considera esto. Cuando te encuentras en un estado de estrés crónico, cuando tu narrativa interna constantemente te está diciendo que algo está mal, que no eres lo suficientemente bueno, que las cosas no van a mejorar, tu sistema inmunológico literalmente se debilita. Tu capacidad de luchar contra la enfermedad disminuye. Tu recuperación del estrés se ralentiza. Pero cuando cambias tu narrativa, cuando cambias lo que constantemente te dices a ti mismo sobre tu situación y tu capacidad, tu sistema inmunológico se fortalece. Tu cuerpo comienza a priorizar la curación. Es como si tu cuerpo estuviera escuchando constantemente lo que tu mente está diciendo y respondiendo en consecuencia. Los antiguos filósofos estoicos no tenían acceso a neuroimágenes. No podían ver la actividad cerebral, pero observaban cuidadosamente los resultados en la vida real. Observaban que cuando las personas disciplinaban su diálogo interno, su vida mejoraba dramáticamente. Observaban que la misma adversidad que destrozaba a una persona la fortalecía a otra, dependiendo de cómo hablaban consigo mismos sobre esa adversidad. Y así desarrollaron prácticas específicas para entrenar el diálogo interior. Ahora, 2000 años después, la ciencia está confirmando que esos antiguos maestros tenían razón. El diálogo que sostienes contigo mismo es literalmente una de las fuerzas más poderosas que moldean tu experiencia de la realidad. Primer susurro. Esto no es lo que parece. Reencuadre de la realidad. En este momento, te invito a recordar la última vez que algo no salió como esperabas. Fue hace poco, ¿verdad? Alguien dijo algo que te hirió. Un proyecto no se desarrolló como planeaste. Un cambio inesperado te dejó desorientado. En ese momento, tu mente generó una interpretación específica de lo que significaba ese evento. Y probablemente esa interpretación no fue particularmente compasiva contigo mismo. Probablemente fue algo así como: esto demuestra que soy un fracaso, o esto es terrible, o nunca voy a lograrlo. Esa interpretación, esa narrativa que tu mente generó automáticamente, es lo que queremos reencuadrar ahora. El primer susurro que aprenderás es una de las prácticas más transformadoras que existen. Esto no es lo que parece. No significa que niegues la realidad. No significa que pretendas que algo malo es realmente bueno. Significa que reconoces que tu interpretación inicial de un evento no es la única interpretación disponible. Es una práctica de humildad radical frente a tu propia perspectiva. Es admitir que en este momento no estás viendo el cuadro completo. Consideremos un ejemplo concreto. Imagina que estás en una cena con amigos. Alguien cuenta una historia y todos ríen. Todos excepto tú. Te sientes dejado de lado. Tu mente inmediatamente genera la narrativa. No pertenezco aquí. No soy lo suficientemente divertido. Mis amigos realmente no me valoran. Tu cuerpo se tensa, tu energía se retira, te vuelves más silencioso. Pasas el resto de la cena en un estado de malestar. Pero
¿Y si en ese momento susurraras a ti mismo, esto no es lo que parece? ¿Qué otras interpretaciones podrían ser ciertas? Tal vez la historia fue simplemente una historia que otros encontraron divertida y tú no. Tal vez tu silencio fue simplemente que estabas reflexionando en lugar de que significara algo sobre tu valor. Tal vez tus amigos estaban en un estado de ánimo particular que no tiene nada que ver contigo. Tal vez estaban riendo de algo interno que solo ellos entendían. Cuando abres la puerta a múltiples interpretaciones, de repente tienes acceso a una perspectiva más amplia. De repente la situación no se siente tan personal. De repente puedes simplemente disfrutar la cena. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. Cuando practicas esto no es lo que parece, estás reconociendo que la realidad es infinitamente más compleja que tu interpretación inicial. Estás practicando una forma de humildad que los antiguos filósofos llamaban perspectiva estoica. Esta perspectiva reconoce que en cualquier momento dado, los eventos están siendo influenciados por miles de factores que no puedes ver. Hay historias completas que desconoces. Hay motivaciones que no entiendes. Hay contextos que no ves. Séneca escribía sobre esto constantemente. Escribía sobre cómo la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de los eventos en sí, sino de nuestras interpretaciones de esos eventos. Un evento ocurre. Tu mente genera una interpretación. Esa interpretación genera una emoción. Esa emoción genera un comportamiento. Y todo el sufrimiento, toda la angustia, todo el dolor viene de ese segundo paso, la interpretación. Pero aquí está la buena noticia. Mientras que no controlas si ocurre un evento, sí controlas tu interpretación de ese evento. Puedes practicar deliberadamente generar interpretaciones diferentes. Cuando practicas, esto no es lo que parece consistentemente, estás entrenando tu mente a ser menos reactiva, menos automática. Estás creando un espacio entre el evento y tu respuesta. Y en ese espacio habita tu libertad. En ese espacio puedes elegir. Puedes elegir una interpretación que sea más compasiva. Puedes elegir una interpretación que sea más empoderada. Puedes elegir una interpretación que te permita aprender en lugar de simplemente sufrir. Aplicar este susurro en tu vida diaria es simple, pero profundo. Durante los próximos 7 días, cada vez que algo no salga como esperabas, cada vez que experimentes un evento que generalmente te haría sentir mal, simplemente susurra a ti mismo: esto no es lo que parece. Luego tómate un momento, respira, pregúntate, ¿qué otras interpretaciones podrían ser ciertas? ¿Cómo podría esta situación ser diferente de cómo la estoy interpretando inicialmente? Hay algo que no estoy viendo. Hay un aspecto positivo potencial en esto. No se trata de obligarte a ver lo positivo de manera forzada. Se trata de simplemente reconocer que tu interpretación inicial, aunque se sienta verdadera, es solo una de muchas interpretaciones posibles. Se trata de crear suficiente espacio mental para que otras perspectivas emerjan. Se trata de practicar la humildad, de reconocer que no siempre ves la situación completa. Cuando haces esto consistentemente, algo extraordinario comienza a ocurrir. Comienzas a notarlo en tu vida cotidiana. Comienzas a ver cómo tu interpretación de las cosas ha estado coloreando tu experiencia. Comienzas a darte cuenta de cuántas veces te has sufrido innecesariamente simplemente porque tu mente saltó a una conclusión particular. Comienzas a desarrollar una flexibilidad mental. Ya no estás tan atrapado en una forma de ver las cosas. Tienes acceso a múltiples perspectivas. Y esa flexibilidad, esa capacidad de reencuadrar, es exactamente lo que te permite actuar desde tu sabiduría en lugar de desde tu miedo. Segundo y tercer susurro. Tengo poder aquí y elijo mi respuesta. Dominio emocional. Ahora que hemos explorado cómo reencuadrar la realidad misma,
Es momento de descender más profundamente en tu relación con lo que experimentas, porque incluso si reencuadras una situación, aún necesitas lidiar con las emociones que surgen, aún necesitas saber cómo responder cuando sientes frustración, miedo, tristeza o cualquiera de las emociones más desafiantes que la vida presenta. Aquí es donde entran los segundo y tercer susurros, y son, posiblemente, los más transformadores en tu arsenal de herramientas mentales. El segundo susurro es: tengo poder aquí. Cuando lo dices, no estás afirmando que tienes poder sobre las circunstancias externas. Podrías no tener poder sobre si ocurre un evento. Podrías no tener poder sobre lo que otra persona hace o dice. Pero tienes poder absoluto sobre algo, tu respuesta. Tienes poder sobre cómo interpretas lo que sucede. Tienes poder sobre qué haces a continuación. Tienes poder sobre cómo hablas contigo mismo. Tienes poder sobre dónde diriges tu atención. Este poder es real, es tuyo y siempre está disponible. Epicteto, quien fue esclavizado durante años, desarrolló esta comprensión profundamente. Aunque literalmente fue esclavizado, con un cuerpo que no le pertenecía a sí mismo, insistía en que tenía poder. ¿Cómo podía alguien que fue esclavo hablar de poder? Porque comprendía que el verdadero poder no reside en controlar circunstancias externas, reside en tu libertad interna, reside en tu capacidad de elegir tu respuesta, reside en tu capacidad de mantener tu integridad y dignidad sin importar lo que te suceda externamente. Cuando practicas el susurro, tengo poder aquí, estás haciendo una afirmación profunda sobre tu relación con la vida. Estás diciendo que no eres una víctima pasiva de las circunstancias. Estás diciendo que, sin importar lo que suceda, tienes acceso a tu agencia. Tienes acceso a tu capacidad de elegir. Tienes acceso a tu dignidad. Y cuando repites esto consistentemente, especialmente en momentos difíciles, literalmente estás reorganizando tu relación con el poder. Pero aquí está lo crucial. Este poder no es ilusorio, es específico, es el poder de tu respuesta. Y eso nos lleva al tercer susurro: elijo mi respuesta. Este susurro es donde la transformación se vuelve práctica y concreta, porque es una cosa reconocer que tienes poder, es otra cosa ejercerlo deliberadamente. Cuando algo sucede que normalmente te haría reaccionar automáticamente, cuando sientes que la emoción está a punto de controlarte, cuando sientes que estás a punto de decir o hacer algo que probablemente lamentarás, ahí es exactamente donde susurras a ti mismo: elijo mi respuesta. Y luego haces una pausa. Es una pausa pequeña, tal vez de solo unos segundos, pero es una pausa deliberada. En esa pausa recuperas tu poder. En esa pausa tienes acceso a tu inteligencia. En esa pausa puedes elegir conscientemente cómo responder en lugar de simplemente reaccionar automáticamente. Consideremos un escenario práctico. Alguien en tu vida te critica de una manera que se siente injusta. Tu reacción automática es defenderte. Tu reacción automática es explicar por qué están equivocados. Tu reacción automática es generar una justificación. Pero cuando practicas elijo mi respuesta, haces una pausa. En esa pausa reconoces que tienes opciones. Podrías defenderte, pero podrías también escuchar genuinamente. Podrías también reconocer si hay algo de verdad en la crítica. Podrías también responder desde la calma en lugar de desde la reactividad. De repente, tienes acceso a mucho más que solo tu respuesta automática. Esto es dominio emocional, pero no en el sentido de suprimir tus emociones. No se trata de fingir que no sientes lo que sientes. Se trata de crear espacio entre lo que sientes y lo que haces. Se trata de permitir que tus emociones existan sin ser controlado por ellas. Se trata de ser el observador de tus emociones, en lugar de ser completamente identificado con ellas. Marco Aurelio escribía constantemente sobre esto en sus reflexiones.
Escribía sobre cómo la clave de la paz interior no era no tener emociones difíciles, sino cambiar su relación con esas emociones. Escribía sobre cómo podía observar sus emociones surgir sin ser controlado por ellas. Escribía sobre cómo podía reconocer una emoción y luego elegir deliberadamente cómo responder a ella. Esto es exactamente lo que practicarás durante estos 7 días. Cuando repites, elijo mi respuesta, en momentos de emoción intensa, estás haciendo varias cosas simultáneamente. Primero, estás reconociendo que tienes una opción. Segundo, estás activando tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable de la decisión consciente. Tercero, estás creando un nuevo patrón neural que dice, en momentos difíciles, puedo elegir deliberadamente. Cuarto, estás practicando la virtud del autodominio, que los antiguos filósofos consideraban uno de los fundamentos de la vida bien vivida. Durante los próximos días, especialmente cuando sientas que las emociones están intensas, practica estos 2 susurros juntos. Primero, reconoce, tengo poder aquí. Luego, ejerce ese poder. Elijo mi respuesta. Notarás que gradualmente tu relación con tus emociones se transforma. Notarás que eres menos controlado por ellas. Notarás que tienes más opciones disponibles. Notarás que puedes actuar desde tu sabiduría en lugar de desde tu reactividad. Y ese cambio en tu relación con tus propias emociones, es uno de los cambios más profundos que puedes experimentar. Cuarto y quinto susurro. Esto fortalece mi carácter y sirvo a algo mayor, propósito y virtud. Conforme avanzamos en nuestro viaje a través de estos 7 susurros, llegamos a un punto de transición importante. Hemos aprendido a reencuadrar la realidad. Hemos aprendido a ejercer poder sobre nuestras respuestas. Hemos aprendido a crear espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos. Pero ahora llegamos a algo más profundo aún, el propósito. Porque toda transformación verdadera no es solo personal. Es también vocacional, es también sobre quién te estás volviendo y qué tipo de persona deseas ser en el mundo. Entonces, el cuarto susurro es, esto fortalece mi carácter. Cuando enfrentas una dificultad, cuando experimentas un desafío, cuando algo no sale como esperabas, tu interpretación automática probablemente es, esto es malo, esto me está dañando, esto es injusto. Pero ¿y si dijeras a ti mismo algo completamente diferente? ¿Y si dijeras, esta dificultad es exactamente lo que necesito para fortalecerme? Los antiguos filósofos estoicos no eran ingenuos, no pretendían que el sufrimiento fuera agradable, pero comprendían algo profundo, que el carácter, la virtud, la fuerza interior no se desarrollan en la comodidad, se desarrollan precisamente en el desafío. Cuando todo es fácil, no hay oportunidad de crecer. Cuando enfrentas resistencia, cuando enfrentas obstáculos, cuando enfrentas cosas que no quieres, es exactamente entonces cuando tienes la oportunidad de cultivar quién eres realmente. Séneca escribía sobre esto constantemente. Escribía que las dificultades son como pesos en un gimnasio. Si quieres desarrollar fuerza, necesitas pesos. Si solo levantaras cosas ligeras, nunca te fortalecerías. De la misma manera, si solo experimentaras comodidad, nunca desarrollarías carácter verdadero. Necesitas resistencia, necesitas desafío, necesitas cosas que no quieres para desarrollar la capacidad de mantener tu integridad cuando todo es difícil. Cuando practicas el susurro, esto fortalece mi carácter. Estás haciendo una afirmación profunda sobre tu relación con la dificultad. Estás diciendo que no eres una víctima de tus circunstancias. Estás diciendo que estás utilizando tus circunstancias como herramientas para tu propio crecimiento. Estás diciendo que cada desafío es una oportunidad de practicar virtud. Y cuando repites esto consistentemente, algo extraordinario comienza a ocurrir. La dificultad comienza a perder su poder sobre ti.
Comienza a convertirse en algo que puedes utilizar en lugar de algo que te utiliza. Ahora bien, esto nos lleva al quinto susurro, que es una extensión natural. Sirvo a algo mayor. Porque aquí está la verdad. El cambio más profundo no ocurre cuando estás enfocado únicamente en ti mismo. El cambio más profundo ocurre cuando reconoces que tu vida es parte de algo mayor que tú, cuando reconoces que tus acciones afectan a otros, cuando reconoces que tu carácter no es solo para ti, sino para el mundo. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso del Imperio Romano, constantemente se recordaba a sí mismo que era parte de la humanidad, que sus acciones tenían consecuencias para otros, que su deber no era simplemente a sí mismo, sino al todo. Cuando practicaba la virtud, no lo hacía solo porque lo hiciera sentir bien. Lo hacía porque era su responsabilidad como ser humano. Lo hacía porque servía al bien común. Esta es una motivación mucho más profunda que simplemente mejorar tu propia vida. Cuando practicas sirvo a algo mayor, estás transformando tu relación con la vida. Estás diciendo que tu vida tiene propósito. Estás diciendo que tu carácter importa no solo a ti, sino a otros. Estás diciendo que tu crecimiento es importante porque te permite servir mejor. Estás diciendo que incluso en momentos pequeños, en decisiones pequeñas, estás contribuyendo a algo mayor que tú mismo. Consideremos cómo esto se manifiesta en la práctica. Estás teniendo un día difícil. Estás cansado. Estás frustrado. Alguien en tu vida te pide algo. Tu reacción automática es decir que no, que estás demasiado cansado, que no puedes. Pero cuando susurras, sirvo a algo mayor, algo cambia. Reconoces que esa persona que te pide algo es parte de tu comunidad. Reconoces que tu capacidad de estar presente, de ser amable, de servir, es precisamente lo que hace que la vida valga la pena. Y de repente estás disponible de una manera diferente. De repente, tu cansancio no es tan importante como tu capacidad de contribuir. No se trata de autosacrificio destructivo. Se trata de reconocer que tu vida es interconectada con otras vidas. Se trata de entender que el significado viene no solo de lo que logras para ti mismo, sino de lo que contribuyes al mundo. Se trata de practicar la virtud de la generosidad, que los antiguos filósofos consideraban una de las más elevadas. Cuando combinas el cuarto y quinto susurros juntos, algo poderoso ocurre. Dices a ti mismo, esto fortalece mi carácter y me permite servir mejor. De repente, el desafío tiene significado. De repente, la dificultad tiene propósito. De repente, no estás simplemente sufriendo, estás creciendo, estás transformándote, estás volviéndote una versión más fuerte, más sabia, más compasiva de ti mismo. Y ese crecimiento con propósito, es exactamente lo que los antiguos filósofos buscaban cultivar. Durante los próximos 7 días, cuando enfrentes un desafío, practica estos susurros. Reconoce que está fortaleciendo tu carácter. Reconoce que te está permitiendo servir mejor a otros. Notarás que tu relación con la dificultad se transforma. Notarás que tienes acceso a una motivación más profunda. Notarás que la vida comienza a sentirse más significativa, más conectada, más plena. Sexto y séptimo susurro. La impermanencia es mi libertad, y ahora es todo lo que tengo. Serenidad profunda. Llegamos ahora a los 2 susurros finales, y son los más liberadores de todos, porque para alcanzar la serenidad verdadera, necesitas entender 2 verdades profundas que los antiguos filósofos contemplaban constantemente: la impermanencia de todas las cosas y la preciedad del presente. Estos 2 susurros, cuando se practican juntos, tienen el poder de transformar tu relación fundamental con la existencia. El sexto susurro es, la impermanencia es mi libertad. Ahora bien, cuando escuchas la palabra impermanencia, es posible que inicialmente generes cierta tristeza.
La impermanencia significa que todo lo que amas se irá. Significa que tu juventud se desvanecerá. Significa que las personas que amas envejecerán y eventualmente morirán. Significa que ninguna situación, sin importar cuán difícil sea, durará para siempre. Significa que incluso tus logros más grandes eventualmente serán olvidados. La impermanencia puede parecer aterradora, pero aquí está la verdad que los antiguos filósofos comprendían. La impermanencia no es una maldición, es una bendición. Es exactamente porque las cosas son impermanentes que tienes libertad. Es exactamente porque todo cambia que no estás atrapado para siempre en ninguna situación. Es exactamente porque la vida es finita que tiene valor. Séneca escribía extensamente sobre la muerte, no porque fuera macabro, sino porque comprendía que contemplar la mortalidad era una de las formas más poderosas de claridad. Cuando reconoces que tu tiempo es limitado, de repente, las cosas que normalmente te preocupan pierden su poder. Cuando reconoces que algún día dejarás esta vida, de repente, tus prioridades se alinean. Cuando reconoces que todo es impermanente, de repente, estás libre, libre de aferrarte desesperadamente, libre de creer que las cosas deben ser de una manera particular, libre de sufrir por lo que no puedes controlar. Cuando practicas el susurro, la impermanencia es mi libertad, estás reconociendo que el cambio es tu amigo. Estás diciendo que incluso las situaciones más desafiantes cambiarán. Estás diciendo que incluso los traumas más profundos eventualmente se suavizarán. Estás diciendo que la vida misma es un flujo constante y resistir a ese flujo es lo que genera sufrimiento. Pero cuando aceptas el flujo, cuando aceptas que todo cambia, de repente tienes paz, tienes libertad. Consideremos cómo esto se aplica en la vida diaria. Estás en una situación que se siente insoportable. Parece que nunca terminará. Pero cuando susurras, la impermanencia es mi libertad, algo cambia en ti. Reconoces que esta situación, sin importar cuán difícil sea, eventualmente cambiará. Eso no significa que desaparecerá inmediatamente, pero significa que no es permanente, significa que tienes algo en qué apoyarte, significa que este momento, esta versión de tu vida, no es tu destino final. Ahora llegamos al séptimo y final susurro. Ahora es todo lo que tengo. Porque aquí está la paradoja profunda. Mientras que reconocemos que todo es impermanente, mientras que reconocemos que el futuro es incierto, el único momento en el que realmente tienes poder es ahora. El único momento en el que realmente puedes actuar es ahora. El único momento en el que realmente puedes experimentar la vida es ahora. La mayoría de las personas viven en uno de dos lugares, el pasado o el futuro. Viven en el pasado, lamentando decisiones que tomaron, reviviendo momentos de vergüenza o dolor. O viven en el futuro, ansiosos por lo que podría suceder, preocupados por cosas que aún no han ocurrido. Pero el presente, el único momento en el que realmente existe la vida, es ignorado, es rechazado, es tratado como simplemente un medio para llegar a algún futuro mejor que nunca llega. Cuando practicas el susurro, ahora es todo lo que tengo, estás reclamando tu vida. Estás diciendo que este momento, incluso si es imperfecto, es valioso. Estás diciendo que tu atención, tu presencia, tu conciencia son recursos preciosos que merece la pena invertir en el presente. Estás diciendo que en lugar de esperar por la vida perfecta en el futuro, estás viviendo la vida que tienes ahora. Marco Aurelio escribía constantemente sobre esto. Escribía que la vida no existe en el pasado o el futuro. La vida existe en este momento. Escribía que el único tiempo en el que tienes poder es ahora. Escribía que la serenidad verdadera viene no de controlar el futuro, sino de estar completamente presente en el presente.
Cuando estás completamente presente, cuando toda tu atención está en este momento, de repente desaparece la ansiedad sobre el futuro. De repente desaparece el remordimiento sobre el pasado. De repente simplemente estás aquí, completamente vivo, completamente presente. Cuando combinas el sexto y séptimo susurros juntos, alcanzas una serenidad profunda. Dices a ti mismo: la impermanencia es mi libertad y ahora es todo lo que tengo. De repente, tienes acceso a una paz que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas. De repente, tienes acceso a una alegría que no depende del futuro. De repente, simplemente estás aquí, ahora vivo, presente, libre. Y esa serenidad profunda, es exactamente lo que los antiguos filósofos buscaban cultivar. Durante los próximos 7 días, especialmente cuando sientas ansiedad sobre el futuro o remordimiento sobre el pasado, practica estos susurros. Reconoce que todo es impermanente y que eso es tu libertad. Reconoce que ahora es todo lo que tienes. Notarás que tu relación con el tiempo se transforma. Notarás que tienes acceso a una paz que no depende de lo que suceda después. Notarás que la vida comienza a sentirse más plena, más preciosa, más viva. La revolución silenciosa. Síntesis, aplicación y transformación garantizada. Hemos llegado al punto final de nuestro viaje juntos, pero en realidad este es simplemente el comienzo. Durante estos últimos minutos voy a sintetizar los 7 susurros que hemos explorado en profundidad. Voy a mostrarte exactamente cómo integrarlos en tu vida diaria. Y voy a revelarte por qué esta práctica simple tiene el poder de transformar absolutamente todo. Recordemos lo que hemos aprendido. Comenzamos reconociendo que tu voz interior, ese diálogo silencioso que ocurre constantemente en tu mente, es una de las fuerzas más poderosas que moldean tu experiencia de la realidad. Luego exploramos la ciencia detrás de por qué esto es cierto. Tu diálogo interior literalmente afecta tu cerebro, tu cuerpo, tu fisiología completa. No es esotérico, es neurociencia, es biología, es cómo funciona tu organismo. Luego, introdujimos el primer susurro. Esto no es lo que parece. Este susurro te enseña a reencuadrar, a reconocer que tu interpretación inicial de cualquier evento no es la única interpretación disponible. Te enseña humildad, te enseña que hay más de lo que ves. Seguimos con el segundo y tercer susurros. Tengo poder aquí y elijo mi respuesta. Estos susurros te reclaman tu agencia. Te enseñan que mientras que no controlas muchas cosas externas, sí controlas tu respuesta. Sí tienes poder, sí tienes opciones. Estos susurros transforman tu relación con el poder. Luego llegamos al cuarto y quinto susurros. Esto fortalece mi carácter y sirvo a algo mayor. Estos susurros transforman tu relación con la dificultad. Te enseñan que el desafío es una oportunidad. Te enseñan que tu crecimiento importa no solo a ti, sino al mundo. Estos susurros dan propósito a tu sufrimiento. Finalmente, exploramos el sexto y séptimo susurros. La impermanencia es mi libertad y ahora es todo lo que tengo. Estos susurros transforman tu relación con el tiempo, te enseñan a soltar tu aferramiento al pasado y tu ansiedad sobre el futuro. Te enseñan a estar presente, te enseñan que la vida está ocurriendo ahora, no en algún futuro imaginario. Ahora bien, aquí está lo importante. Estos 7 susurros no son simplemente conceptos interesantes que debas intelectualizar. Son herramientas prácticas que debes aplicar activamente en tu vida. La transformación no ocurre por saber sobre estos susurros. Ocurre por practicarlos, repetirlos, integrarlos en tu diálogo diario contigo mismo. Durante los próximos 7 días voy a ofrecerte un protocolo específico. Cada día, enfócate en uno de los susurros.
El primer día practica esto no es lo que parece, especialmente en momentos en que algo no salga como esperabas, susurra esto a ti mismo. Luego, pregúntate, ¿qué otras interpretaciones podrían ser ciertas? Hazlo consistentemente durante todo el día. El segundo día, practica, tengo poder aquí. En momentos en que sientas que las circunstancias te controlan, reconoce que tienes poder sobre tu respuesta. Hazlo consistentemente. El tercer día, practica, elijo mi respuesta. En momentos de emoción intensa, haz una pausa y reconoce que tienes opciones. Hazlo consistentemente. El cuarto día, practica, esto fortalece mi carácter. En momentos de desafío, reconoce que estás creciendo. Hazlo consistentemente. El quinto día, practica, sirvo a algo mayor. Reconoce que tu vida tiene propósito más allá de ti mismo. Hazlo consistentemente. El sexto día, practica, la impermanencia es mi libertad. Reconoce que el cambio es tu amigo. Hazlo consistentemente. El séptimo día, practica, ahora es todo lo que tengo. Enfócate completamente en el presente. Hazlo consistentemente. Luego, después de estos 7 días, comienza nuevamente, pero esta vez los susurros comenzarán a activarse automáticamente. Comenzarán a convertirse en tu respuesta por defecto. Comenzarán a ser la voz que escuchas naturalmente cuando enfrentes desafíos. Y eso es cuando la verdadera transformación ocurre. Pero detente un momento. Respira. ¿Cuál de estos susurros te habla más profundamente hoy? ¿Cuál se siente como si fuera exactamente lo que tu alma necesita escuchar en este momento? Comparte tu respuesta en los comentarios, porque al hacerlo, no solo te comprometes contigo mismo, sino que también conectas con una comunidad de personas que están en este mismo viaje de transformación. Ahora bien, aquí está lo que necesitas entender sobre por qué esta práctica simple tiene poder transformador tan profundo. No es porque los susurros sean mágicos, es porque te estás reapropiando de tu mente, es porque estás tomando el control de la narrativa que defines tu vida, es porque estás practicando deliberadamente una forma diferente de ser en el mundo. La mayoría de las personas viven como víctimas de su propia mente. Su diálogo interno es automático, reactivo, generado por patrones que fueron formados hace años. Pero cuando practicas estos susurros, cuando deliberadamente cambias tu diálogo interno, estás ejerciendo el poder supremo. Estás diciendo a tu mente, ya no eres el jefe. Yo soy el jefe. Yo elijo cómo voy a pensar. Yo elijo cómo voy a interpretar mi vida. Yo elijo qué tipo de persona voy a ser. Y aquí está lo extraordinario. Cuando cambias tu diálogo interno, todo en tu vida comienza a cambiar. Tu cuerpo se relaja, tu energía se transforma. Las personas responden diferentemente a ti. Las oportunidades comienzan a aparecer que no veías antes, no porque el universo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Tu perspectiva ha cambiado, tu relación con la vida ha cambiado, y cuando cambias, todo lo demás en tu mundo refleja ese cambio. Los antiguos filósofos llamaban a esto la revolución silenciosa. No es una revolución que se vea en las noticias, no es una revolución que cambie el mundo exterior. Es una revolución que ocurre en el espacio silencioso entre tus pensamientos. Es una revolución en tu relación contigo mismo. Y sin embargo, es la revolución más poderosa que existe. Porque cuando revolucionas tu mundo interior, tu mundo exterior no tiene más remedio que transformarse. Durante los próximos 7 días, comprométete con esta práctica. No hagas esto a mitad de corazón. No lo hagas como un experimento que tal vez funcione. Hazlo con la intención clara de que estás reclamando tu vida. Estás reclamando tu mente. Estás reclamando tu poder. Porque ese poder es tuyo. Siempre lo ha sido. Has estado aquí todo el tiempo. Solo necesitabas un recordatorio de dónde buscarlo.
Si este mensaje te tocó profundamente, si resonó en algún lugar dentro de ti, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para que no pierdas el próximo mensaje. Porque la verdadera transformación no ocurre en aislamiento. Ocurre cuando compartimos nuestro viaje con otros. Ocurre cuando creamos una comunidad de personas comprometidas con su propio crecimiento. Y recuerda esto, la transformación que estás buscando no es algo que ocurra en algún futuro distante. Comienza ahora, comienza con el próximo susurro que susurres a ti mismo. Comienza con la próxima interpretación que deliberadamente elijas de una situación. Comienza con el reconocimiento de que tienes poder aquí, en este momento, en tu propia mente. Porque esa es la verdad. Eso es lo que los antiguos filósofos sabían. Y eso es exactamente lo que ahora sabes tú también. La revolución silenciosa comienza ahora, no mañana, no la próxima semana, ahora. En este momento, con tu próximo pensamiento, con tu próximo susurro, eres más poderoso de lo que jamás imaginaste y el mundo está esperando que descubras eso.